Buenas noches, hermano. Uy, dos se han levantado, están durmiendo los demás. Buenas noches, hermano. Ya, está bien, hermano. Bien, hermanos, damos gracias al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este día, hermano? Amén. De repente con nuestras luchas, con nuestras dificultades, pero en victoria, hermano. ¿Por qué? Porque estamos acabando en el mejor lugar, que es la casa del Señor. Amén. Vamos a continuar estudiando el libro de Filemón. Ahí está en el escritorio. Una deuda que debía ser pagada. ¿Ahí está? Muy bien. Bien, amados hermanos, estamos estudiando el libro de Filemón. El día de hoy estamos acabando ya con esta interesante historia entre Filemón y Onésimo, ¿verdad? Entre Filemón y Onésimo. Vamos al libro de Filemón en el versículo 18 del libro de Filemón. Filemón 18 al 25. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice de la siguiente manera: y si en algo te dañó, ¿quién? Onésimo. ¿A quién? A Filemón. ¿Quién escribe? Pablo, ¿verdad? O sea, Pablo le está diciendo a Filemón acerca de Onésimo: si es que Onésimo en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo voy a pagar, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, ¿no? Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Eterno Dios, te damos gracias porque en esta hora nos bendices al poder acercarnos delante de ti. Gracias, Señor, porque al tomar lectura de tu palabra, venimos con corazones sinceros, dispuestos a ser oídos y escuchados por ti. Guíanos, Señor, con la sabiduría de tu Espíritu Santo, seamos sensibles a la voz de tu llamado. Te lo pedimos, eterno Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿quién no conoce el refrán pagan los justos por pecadores? ¿Verdad? Es una frase bastante conocida y es una obra que aparece es una frase que aparece en la obra literaria de Fernando de Rojas, La Celestina, ¿no? Escrita en 1499. Ahora, ¿qué podemos escuchar cuando hay casos de personas inocentes que terminan pagando por los que son culpables? Eso nos da tristeza, ¿verdad? Cómo hay gente que sea culpable pero queda impune del castigo. Hay personas que son asesinos, hermano, y al final se termina arrestando, se termina matando a otros y no a los verdaderos culpables. Pagan los justos por pecadores. Y eso causa tristeza, hermano. Por ejemplo, se cuenta que en 1989 había un carnicero chino llamado Teng Xin-Shan, que fue encontrado culpable de la violación y el asesinato de una mujer llamada Shi Xiaorong. Yo no soy chino, ¿no? Pero estoy tratando de leer el chino, hermano. Se dice que la mujer había desaparecido y poco después un hombre encontró un cuerpo que se había descuartizado, que estaba descuartizado. La policía luego confirma que era el cadáver de esa mujer que desapareció e inmediatamente acusó a este hombre llamado Teng sobre el asesinato, basándose en las evidencias que apuntaban la desmembración que había sido hecha por un profesional. O sea, cuando se miró el cuerpo descuartizado, se dieron cuenta que el cuerpo había sido desmembrado
por no cualquier persona, sino por alguien que sabía, que era un profesional. Y se acusó a este hombre llamado Ten de ser el carnicero. ¿Ve? De ser, como él era carnicero, supuestamente él sabía cómo desmembrar un cuerpo. Y como había sido hecho por un profesional, allá, él es el culpable. E inventaron que había tenido una relación con esta mujer y que habían discutido, y él de molesto termina matando y desmembrando a la persona. El 28 de enero de 1989, por el Tribunal Interno de Huaiwen, China, se le declara a la muerte. Hermanos, la policía luego dice que este hombre había confesado su crimen y las evidencias concuerdan con la inspección y la identificación científica. O sea, todo estaba preparado para su muerte hasta que llegó y murió. Hermanos, años más tarde, la mujer desaparecida reapareció. Apareció, hermano. Uy, pensaban que era un fantasma. ¡Ah, el fantasma! Se fueron corpiseos, que era la Llorona que estaba recogiendo sus pasos, hermano. Pero no era la Llorona. La mujer apareció y explicó que en realidad había sido secuestrada y había sido vendida como el esposo de un hombre que vivía en la provincia de Shandong, de donde finalmente logró escapar. El tribunal en China exoneró al carnicero de todos los cargos, pero ya era tarde porque lo habían matado. Hermanos, ¿pagan los justos? Por pecadores. Mire, es una realidad. No sé si ustedes habrán escuchado del monstruo de Armendáriz, ¿no? Un hombre que se le acusó de ser un violador, que había matado a una niña y tanta cosa. ¿Y cuál fue la realidad? ¿Realmente era violador, hermano? No, la única acusación fue la de un heladero, ¿no? Un heladero que vendió esos helados y dijo, no, yo vi con la niña que ese negrito estaba ahí, vino, me compró. Y por eso yo sé que él es el violador. Y por esa acusación lo mandaron al paredón y lo mataron, hermano. Años más tarde se descubre que en realidad no era el violador. ¿Pagan los justos? Por pecadores. Hermano, eso sucede. Qué terrible es cuando los inocentes tienen que pagar por los culpables. Pero vamos a ver en esta historia que hay un hombre que pagó por nosotros siendo justo. ¿Quién fue? Cristo Jesús. En el caso anterior, esos hombres no querían morir por los injustos, ¿sí o no? Pero en el caso de la Biblia, el justo murió por los injustos, voluntariamente. Y número 2, vemos que el apóstol Pablo hace la misma función, porque él está diciéndole a Filemón, si Onésimo algo te debe, yo voy a pagar por él. ¿Cómo se llama eso? Imputación. Imputación. O sea, le está diciendo, si te debe él, cóbrame a mí, yo te voy a pagar. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, amén. Dios iba a lanzar su ira sobre nosotros, la ira de Dios iba a destruirnos hasta que Cristo dijo, yo pago por ellos, cóbrame a mí, no le cobres a ellos. Grande es la gracia de Dios, hermano, amén. ¿Cuántos dicen amén? Grande es la gracia de Dios, que no nos cobra a nosotros, porque hubo un justo que pagó por los pecadores. Número 1, vamos a ver allí que toda deuda debe ser cancelada, no evadida. Hermanos, toda deuda debe ser cancelada, no debe ser evadida, ¿verdad? Hay gente que va, cristianos que van, piden préstamo y después no pagan. Oye, hermano, ¿y usted por qué no paga? Porque todos los días oro, perdona mis deudas. Cuando la Biblia dice perdona mis deudas, no significa deuda económica, por si acaso, ¿ah? Significa a nuestros pecados. Y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos faltan, a los que nos hacen daño. A eso se refiere. ¿Amén o no? O sea, hay que tener cuidado, hermano. No pago porque Cristo pagó toda mi deuda, dice. Se refiere a la deuda del pecado, no se refiere a deudas económicas. El cristiano que pide, paga, hermano. ¿Está escuchando la palabra de Dios o no? El cristiano que pide, paga. Y si tiene que vender su cama, vende su cama, pues, hermano. Pero pague. Porque es correcto pagar, hermano. Mire, en el cristianismo
no se permite que los pecados se queden sin pagar, porque todo pecado tiene que ser pagado. Todo pecado es una ofensa contra Dios, y Onésimo cometió un pecado, y ese pecado tenía que ser pagado. Si bien es cierto, Dios perdona o Dios no perdona. Sí, hermano, Dios perdona, pero las consecuencias de nuestras acciones igual van a llegar. Amén. Dios perdona, hermano, pero igual la consecuencia de nuestras acciones van a llegar. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hermanos, todo pecado es una deuda que se debe pagar. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. La ley Dios la dio para que nosotros los seres humanos nos demos cuenta de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Dios dio la ley para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y cuando uno infringe la ley, uno está pecando. ¿Me entienden o no? Porque dice que el pecado es la infracción de la ley. ¿Y qué dice la Biblia? Que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Hermano, quiere decir de manera clara, que los pecados tienen que ser pagados. Los pecados tienen que ser pagados. El pecado es una acción que merece ser pagada con la muerte, porque Dios es santo y Dios no puede ver la iniquidad. Por eso Dios quisiera exterminar de la tierra a los pecadores. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, la palabra de Dios dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes ver el agravio. Dios es santo. ¿Amén? ¿Estoy con hermanos aquí o no? ¿Amén o no? Dios es santo, hermano. Y Dios está aborreciendo el pecado. Dios aborrece el pecado. Adán, el primer hombre de la tierra, sabía que Dios iba a castigar su pecado con la muerte. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que Dios le dijo a Adán: si tú comes de ese árbol, vas a morir. Y la Biblia dice: ciertamente morirás. En el hebreo dice: morirás muriendo. Significa que el hombre iba a morir dos veces, espiritual y físicamente. Hermanos, el pecado tiene que ser pagado. Si bien es cierto, Dios perdona los pecados, las consecuencias van a quedar. Bien, Pablo hubiera pedido a Filemón que no le cobrara la deuda a Onésimo, ¿sí o no? Y le hubiera dicho: Onésimo, como tú tienes tanta plata, no le cobres la deuda que tiene Onésimo, ¿sí o no? Le hubiera dicho: no le cobres, porque pobrecito no tiene cómo pagar. Pero Pablo sabía que todo pecado tiene que ser pagado. Por eso dice, no le dice: no le cobres. Lo que le dice es: cóbrame a mí, yo te lo voy a pagar. O sea, lo que está haciendo Pablo es asumir las consecuencias del pecador, lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Asumir la consecuencia de nuestro pecado. Hermanos, Moisés, ¿quién puede negar que Moisés fue un gran hombre de Dios? Nadie. Moisés fue un gran hombre de Dios, hermano. Sin embargo, Moisés cuenta la historia bíblica que deshonró a Dios. En Números capítulo 20, versículos 7 al 12, la palabra de Dios nos cuenta que Dios le había mandado a Moisés a que hable a la peña, a que hable a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Golpeó la peña. Y Dios le dijo: por cuanto me has deshonrado, no entrarás a la tierra prometida. Pregunta: ¿Dios le perdonó o no le perdonó? Sí. ¿Y entró a la tierra prometida? No. Dios perdona, para las consecuencias quedan. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Pero dice en 1 de Samuel capítulo 11 que este hombre cayó en adulterio, cayó en mentira, cayó en asesinato. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué, hermano? Por estar paseando en el terrado cuando tenía que salir a la guerra. ¿Por qué los cristianos pecan? Porque no tienen nada que hacer. Por eso pecan. ¿Me entienden o no?
Están dando vuelta y vuelta y no saben qué hacer, hermano. El cristiano que se mantiene ocupado en la obra de Dios, en sus cosas personales, es un cristiano que no peca, hermano. ¿Me entienden o no? Por eso Dios quiere que los cristianos estén constantes, activos en la obra de Dios, haciendo las cosas que tienen que hacer para Dios, hermano. Una persona ocupada no está pensando en pecar, está pensando en agradar a Dios, hermano. ¿Está escuchando la palabra de Dios o no? Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Tenemos que andar como Dios quiere, justa y rectamente. David era un hombre que se descuidó espiritualmente, se descuidó personalmente, descuidó su comunión, su relación con Dios, y al final, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermano? Cayó en pecado. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Porque muchas veces terminamos no solamente mirando a los que caen, sino juzgando como si nosotros fuéramos súper espirituales, hermano. Pues para eso somos buenos, ¿sí o no? Para juzgar al que cae somos buenos, porque somos espirituales, pues. Porque juzgamos como si nosotros no cayéramos. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 6, cuando vayas a juzgar a tu hermano, considérate a ti mismo. ¿Amén o no? Considerémonos, hermano. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: el que dice estar firme, mire que no caiga. Ah, no, que yo soy espiritual. Si tú eres espiritual, me supongo que tú orarás 2, 3, 4 horas diarias, ¿no? Súper espiritual eres. Te sabrás toda la Biblia derecho y al revés, ¿no? Mucho cuidado, hermano, porque podemos hacernos pasar por falsos cristianos muchas veces, y Dios no quiere eso, hermano. Amén. Dios quiere que seamos sinceros, seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Al final, ¿quién es el que castiga los pecados, hermano? Dios. No tomemos el lugar de Dios. Dejemos a Dios que sea Dios, hermano. Amén. Dejemos a Dios que sea Dios. En el versículo 17, en Romanos capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, abundó también, sobreabundó la gracia, para que así como en el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el apóstol Pedro nos recuerda lo mismo, que murió el santo, murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Lo que hizo Pablo al asumir la consecuencia de Onésimo es lo que Cristo hizo por nosotros al asumir la consecuencia de nuestros pecados. Eso nos recuerda la redención. Eso nos recuerda la imputación de Cristo. La justicia de Cristo fue imputada a nuestra cuenta. Siendo pecadores, siendo malos, siendo corruptos, la misericordia y la gracia de Dios se extendió a nosotros. Versículo 19 dice, en Filemón 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo voy a pagar. Esa expresión que se aplica como pagaré, en el griego es el término geirógrafon, que era realmente traducido como pagaré. Era como una boleta en donde una persona se comprometía a pagar algo. Esa misma palabra aparece en Colosenses 2:14, cuando dice que Cristo cogió el acta, el pagaré de nuestros pecados y los clavó en la cruz. O sea que nuestros pecados tenían una deuda que tenían que ser pagada, pero ese pagaré que nosotros firmamos, Cristo lo tomó de nosotros, lo clavó en la cruz y con eso dijo, consumado es, que significa todo está pagado.
Hermanos, no hay deuda de pecado porque Cristo se llevó todo en la cruz del Calvario. Amén. No hay deuda de pecado. Somos libres del pecado, libres por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y eso es lo que Cristo refleja aquí. Así que, hermano, todos nuestros pecados fueron pagados ya por Cristo en la cruz. Versículo 18, Filemón 18. Si en algo te dañó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo voy a pagar. ¿Qué revela eso, hermano? ¿Qué cree usted que revela? ¿Eso revela que Pablo era capaz de solventar la deuda o no? ¿Usted qué dice? ¿Cómo Pablo va a decir, yo lo voy a pagar, y después, no tengo plata? No, ¿sí o no? Si Pablo decía, yo lo voy a pagar, ¿lo iba a pagar o no lo iba a pagar? Hermanos, por ese versículo, algunos eruditos, algunos estudiosos han sostenido la posibilidad de que Pablo tuviera mucho dinero, de que Pablo tuviera una fortuna que él ha ganado de su familia. Pues, ¿de dónde tenía Pablo, hermano? Entonces, algunos han sugerido que tal vez él haya tenido una fortuna que ha adquirido de su familia como herencia y por eso podía respaldar las demandas económicas que Onésimo tenía con Filemón. Hermanos, la idea se fortalece por el hecho de que Pablo, como prisionero en Roma, estaba encadenado a un guardián romano, pero vivía en una casa alquilada. Y para que Pablo viviera en una casa alquilada, tenía que tener economía. ¿Me entienden o no? Es probable que el apóstol Pablo pudiera sí solventarse y pagar mensualmente, puntualmente la mensualidad. ¿Cómo? Tal vez porque tenía mucho dinero. Pero a pesar de que Pablo tuviera mucho dinero, Pablo aprendió a vivir por fe, hermano. Pablo sí aprendió a vivir por fe. Filipenses 4:10, la Biblia dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, solo que les faltaba oportunidad. O sea, Pablo le dice a los filipenses, gracias porque me están cuidando. ¿Y de qué hablaba? Del apoyo económico que le mandaba a Filipos para su ministerio. Dice, agradezco que de nuevo se estén acordando de mí. Ustedes querían solamente que le faltaba oportunidad. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, pero sé tener abundancia también. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese no es un versículo para que tú apruebes tu examen, por si acaso, ¿eh? ¿Cuántos chicos en el colegio decían, profesor, no voy a jalar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No estudia nada y recita el versículo. Oye, hermano, usted no va a poder cargar el parlante. Que sí puedo, pastor, porque todo lo puedo en Cristo que me... Cree que por decir Filipenses 4:13 va a ser Superman, hermano. Filipenses 4:13 no significa que todo lo puedes hacer, significa que todo lo puedes soportar. ¿Me entiende o no? No significa que yo puedo hacer todo, significa que yo puedo soportar todo. Puedo soportar tener abundancia, puedo soportar tener escasez. Puedo soportar comer mucho hoy, puedo soportar no comer nada mañana. Eso es lo que dice Pablo. Porque por todo y en todo Cristo me ha enseñado y Cristo me fortalece a poder enfrentar cualquiera sea la circunstancia. Eso es lo que dice el versículo. ¿Amén? ¿Amén o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que Dios nos capacita como Dios capacitó al apóstol Pablo para poder vivir con lo necesario. Hermanos, a pesar de tener grandes riquezas, el apóstol Pablo aprendió a vivir por fe en lo que Dios le daba. Hermanos, hay que recordar que la fuente del gozo y de la alegría no está en los bienes materiales, sino en la bendición espiritual de Dios. Mejor es comer un pan seco con la bendición de Dios que tener manjares en un hogar destruido.
Amén. Mejor es comer lo poco con la gracia de Dios que comer lo mucho y no ser bendecido. Hermanos, el apóstol Pablo tenía cómo solventarse, pero a pesar de eso aprendió a vivir por fe. Hay mucha gente, hay muchos hermanos que dicen, no, el misionero tal es misionero y tiene que aguantársela, porque sí, hay gente, yo he escuchado gente así. Bueno, como yo no puedo ser profesional, me meto a ser pastor. Yo he escuchado gente así, hermano. Yo he escuchado pastores, ojo, yo he escuchado pastores que dicen a los jóvenes que quieren ser pastores, oye, no seas pastor, primero estúdiate una profesión y después ya ser pastor, porque vas a sufrir. Que un pastor diga eso, hermano, eso está mal. Ese hombre no sabe ni dónde está parado, hermano. Hay gente que dice, no, yo como no llegué a ser ingeniero, como no llegué a alcanzar el puntaje para ser médico, entonces soy pastor. Hermano, una persona así no sirve para el ministerio. No sirve, hermano. Porque muchos pastores somos pastores. Yo soy pastor, hermano, no porque no haya podido ser profesional. Yo he renunciado a ser profesional para servir a la iglesia de Dios. Yo he renunciado, hermano. Yo estaba ya en la universidad estudiando y me metí a la universidad a estudiar sabiendo que no era la voluntad de Dios. Yo sabía, hermano, sabía, pero me rebelé y le dije, ¿qué, Señor, tú me vas a mantener? No, acá la situación está arreglada. No, yo estaba cansado de todo, hermano. Y me fui y yendo me matriculé en la universidad. Y yo sabía que no era la voluntad de Dios. Y estando ahí estudié un ciclo falaz. Oiga, me ponía a debatir con mis profesores de biología. Mi profesor de biología era catedrático de la Universidad de San Marcos. Él tenía 2 maestrías en genética. Y con él me ponía a debatir, hermano. Me agarraba hasta que llegó el punto de decirme, bueno, contigo no puedo discutir, me dijo. Porque no tenía argumentos, hermano. Hasta que, hermano, estando en la universidad, Dios me dice, no es tu lugar. Sirve a la iglesia de Dios. Para mí fue difícil, hermano. ¿Usted cree que fue fácil? ¿Usted qué cree, hermano? Porque tocó mi orgullo. Tocó mi orgullo. Yo decía, quiero ser profesional. Dios me dijo que no. Entonces no es que yo sea pastor porque no pueda ser profesional. Yo soy pastor porque Dios me ha mandado a servir a la iglesia. Amén. Y así, hermano, hay siervos de Dios. Siervos de Dios. Hay misioneros que no son así, siervos de Dios porque no tienen nada que hacer. Son siervos de Dios, hermano, porque Dios los llama, los comisiona a través de la iglesia para servir. Por eso estamos para servir. Y Pablo, ¿tenía dinero o no tenía dinero? Sí. ¿Pero vivía muchas veces de ese dinero? No, vivía de lo que Dios le daba. Hermano, Pablo era un gran hombre de Dios. Y hay mucho que aprender del apóstol Pablo. Versículo 19. Mire, Pablo le está diciendo, versículo 19, la última parte dice, la primera parte, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo voy a pagar. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Verso 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Hermano, lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón era como un destello de humor. O sea, Pablo le estaba diciendo, Filemón, tú me debes a mí el alma, porque yo te he traído a Cristo. Yo soy el que te he traído a Cristo. O sea que tú me debes a mí tu salvación. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Tú me debes a mí tu salvación. Y encima quieres que saque plata para pagarte lo de Onésimo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Me entienden o no?
Una persona al toque entendería el mensaje. No, ¿cómo le voy a cobrar al apóstol Pablo? No, si él me ha llevado al Señor. ¿Me entienden o no? Y Pablo por eso le dice, versículo 20, dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho en el Señor, conforta mi corazón, aunque no quiero decirte que tú también me debes a mí. Tú te me debes, porque yo te he traído a Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo sabía que las cosas espirituales tienen mayor peso que las cosas materiales. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? Sí, hermano. Las cosas materiales se acabarán, las cosas espirituales durarán para siempre. Versículo 21. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermanos, el versículo 21 es típico de la manera que Pablo tenía de tratar siempre con la gente. Pablo siempre seguía la regla de esperar lo mejor de los demás. Él nunca dudó que Filemón pudiera acceder a su petición. Y esa es una buena regla, hermano. ¿Está escuchando la palabra de Dios? La buena regla es que nosotros tenemos que aprender a esperar lo mejor de otros, no lo peor. Oye, pero el hermanito, ese hermano nunca da. Oye, pero la hermanita, esa hermana nunca está. Uy, que el hermano nunca, que la hermana... Y no esperamos nunca lo mejor de otros porque a todos vemos mal. ¿Me entiende o no? Por eso no crecemos. Por eso no nos desarrollamos, porque siempre vemos mal a los demás. ¿Me entiende o no? Pablo no era así. Pablo siempre esperaba lo mejor de otros. Por eso Pablo dice: sé que tú vas a hacer aún más de lo que te pido. Aprendamos eso de Pablo, a esperar lo mejor de la gente, no esperar lo peor de las personas. Amén. Aprendamos a confiar en las personas. De repente el hermano no ha tenido el apoyo, ahora sí tiene el apoyo, apóyale, ayúdale, y va a ser más de lo que le pides. De repente la hermana no ha tenido la posibilidad del apoyo, pero si tú vas y tú le apoyes, le apoyas y le das, va a ser más de lo que le pides. ¿Por qué? Porque, hermano, Pablo tenía esa regla, esperar lo mejor de la gente. Tengamos también eso. Esperemos lo mejor de las personas. Y número 3, versículo 22. Pablo estaba contento en las dificultades. No sé cuántos se alegran cuando están en problemas, hermano. Qué sinceros, dicen. Es verdad, hermano. Muchos no, y me incluyo, muchos no nos alegramos. Por eso yo tengo mucho que aprender de Pablo, hermano. Muchísimo. Porque él sí, cuando tenía problemas, estaba alegre, estaba feliz. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Hermanos, ¿Pablo dónde se encontraba? En la cárcel. Sin embargo, ¿perdía el gozo? ¿Perdía la esperanza? No. Hermanos, la fe y la confianza en Dios nunca deben perderse a pesar de los problemas que enfrentamos. Si bien es cierto, la fe no nos va a sacar siempre de los problemas, pero la fe siempre nos va a dar la confianza de que Dios está detrás de toda situación. La fe nos va a ayudar a confiar en Dios durante los problemas. Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 5, dice la Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, Pablo estaba en la cárcel. Pablo sabía que en la cárcel lo iban a matar. Pablo sabía que de ahí no iba a salir vivo. Pero a pesar de la situación en la que estaba Pablo, les dice: regocíjense, alégrense. Hermanos, tenemos que aprender a alentar a otros cuando están en sus problemas. Así estemos nosotros en problemas también. Tenemos que aprender a alentar a los nuevos cuando los viejos estamos en problemas. ¿Entienden o no? Hay gente que se jacta: uy, yo tengo años en la iglesia. Uy, yo soy espiritual. Uy, ¿qué tal? Uy, ¿qué tal? Mire, a mí no me venga que usted tiene años en la iglesia. Dígame cuántos me ha traído al evangelio. ¿Cuántos usted ha traído a la iglesia? ¿A cuántos ha discipulado?
los años no hacen al creyente, lo hace su crecimiento espiritual. ¿Amén? Hoy se quedó callada la iglesia, hermano. ¿Amén o no amén? Mira, ven, porque hay gente que siempre me ha dicho, ay, yo tengo años en la iglesia, años. ¿Y? A mí no ve que usted tiene años. Véngame a mí, yo he traído 10, 20, 15, 80 personas al evangelio. Muéstremela. Yo he discipulado 50, muéstreme. Eso hace el creyente, no lo hace estar sentado en una banca, hermano. ¿Se acabó el amén, hermano? ¿Amén o no amén? Así se demuestra la vida espiritual. Así se demuestra el trabajo en la obra de Dios, hermano. Haciendo, no sentándose y esperando que hagan, hermano. El apóstol Pablo estaba en esa situación, en una situación terrible, en donde podía morir, pero le decía a la gente, regocíjense. Los hermanos que tienen años en la iglesia tienen que alentar a los nuevos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado la historia de el profeta viejo? ¿Saben la historia del profeta viejo? Eso pasa hasta en el ministerio, hermano. Pastores viejos ven a pastores jóvenes como el pastor Abraham, nuevecito nomás, y lo buscan para desanimar. Uy, pastor, usted no sabe en lo que se ha metido. Uy, pastor, no, ¿cómo va a aceptar iglesia vieja, maña vieja? Así, uno me dijo así, uy, pastor, iglesia vieja tiene mañas viejas, son iglesias mañosas. Tenga cuidado, pastor. Hermano, esos pastores viejos son como ¿Sabe quién era la historia del profeta viejo, no? En el libro de Segunda de Reyes, si no me equivoco. Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Primera de Reyes. Ahí se menciona de que Dios manda a un profeta joven a decirle al rey Acab. Ojo, escucha aquí la palabra de Dios. A decirle que lo que había hecho de poner sus dioses eran pecado y que su mano se le iba a secar. Pero Dios le dijo al profeta, ojo, Dios le dijo al profeta, no te detengas en el camino, ni poses en la casa de nadie, te me va de nuevo tu pueblo. El profeta fue, hizo el milagro, secó la mano de Jeroboam, la mano de Jeroboam, y se fue volviendo. ¿Y sabe por dónde pasó? Por la casa del profeta viejo. Pasó. Y lo comenzó a mirar, uy, este profeta nuevo, este no lo conozco. ¿Qué promoción será del seminario? No lo conozco este. Lo comenzó a ver. ¿Y sabe qué? Con un corazón malo, porque este profeta viejo sabía que Dios le había dicho que no pose en casa de nadie. Va y le dice, oye, profeta, va a mi casa, quédate ahí, te voy a dar comida y quédate a dormir. Y el profeta joven le dice, no, yo no puedo quedarme en tu casa porque Dios me ha dicho que vuelva a mi territorio. No, pero Dios me habló a mí. Ahorita me acaba de llamar. Ahorita nomás. Me ha dicho, dile, invítalo a pasar a tu casa, lo dormir ahí. Que de verdad te estoy diciendo, Dios me ha dicho. Ya vamos pues. Y se queda, hermano. Al día siguiente sale y se lo come un león. Y el profeta viejo, bien feliz. Así hay pastores viejos. Escucha aquí, hermano. Así hay pastores viejos que ven pastores jóvenes para arruinarles su ministerio. Porque como ellos son infelices, quieren que el pastor nuevo sea infeliz. Así hay hermanos viejos que como son infelices, quieren también que los hermanos nuevos sean infelices. No estamos llamados a obstruir el crecimiento espiritual de nadie, hermano. ¿Está escuchando la palabra de Dios o no? Oiga la palabra. Esto está bueno, hermano. Esta es la palabra de Dios. Dios no quiere que los creyentes viejos en la iglesia obstruyan el crecimiento de los nuevos. Por eso Pablo dice, regocíjense, hermanos. Están en problemas, regocíjense. Están en dificultad, regocíjense. Porque si Pablo hubiera sido como el hermano viejo, como el profeta viejo, ¿qué hubiera hecho? Ay, hermanos, yo estoy en peor situación. Qué pena que ustedes estén igual. ¿Eso dijo Pablo? No, Pablo animó, Pablo alentó, Pablo ayudó. Y estamos para ayudar a crecer a nuestros hermanos nuevos. ¿Amén? Estamos para ayudar. No estamos para hundir. No estamos para frustrar la vida espiritual de nadie, hermano.
Pablo ayudaba, Pablo bendecía. Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, más Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, voy a resumir esto nomás. De todos los colaboradores de Pablo, porque es muy largo, de todos los colaboradores de Pablo, ahí tenemos a ¿cuántos? Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. De esos 5 colaboradores, hay uno de quien Pablo habla en 2 de Corintios 4:10. ¿Quién es? Demas. ¿Y qué dice sobre Demas? Que amando el mundo, se fue, me abandonó. Hermano, ¿cuántos hay creyentes que retroceden? Hay muchos, hermano. Demas demostró que no era salvo. Y si era salvo tenía que haber vuelto. No sé si habrá vuelto. Ahí la Biblia queda en silencio. Si era salvo volvía. Pero si no era salvo, demostró que no era salvo porque se fue. ¿Cuántos creyentes hay como Demas, hermano? Que están en la iglesia y luego se van porque aman el mundo. Oiga, la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el apóstol Pablo termina su carta diciendo eso, alentando a Filemón para que haya una buena relación con Onésimo. Yo creo que hemos recibido enseñanza, hermano, de esta pequeña carta. Mire, una pequeña carta que nos ha tomado 3 domingos estudiar. Pero hay una gran enseñanza, hermano: la misericordia y la gracia de Dios. La intención que tenía el apóstol Pablo de ayudar a sus hermanos. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón con Dios? ¿Estamos interesados en ayudar a nuestro hermano? ¿Estamos interesados a confiar en Dios en medio de los problemas? ¿Estamos interesados a ser de bendición? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Examínate hoy, ahí que estás sentado. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás evangelizando? ¿Estás discipulando? ¿Estás enseñando? ¿Qué estás haciendo? Examínate, examínate. Vamos a orar en esta noche. Eterno Dios, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros. Gracias porque tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Sigue guiándonos, Señor, con tu sabiduría. Sigue guiándonos con tu bendición. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Todos orando al Señor en esta hora. Todos orando. Nadie mira a nadie. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Si tú eres un cristiano de asiento, si tú eres un cristiano que viene a calentar bancas, si tú eres un cristiano que no estás haciendo nada por la obra de Dios, si tú eres un cristiano que no te estás involucrando en evangelizar, en discipular, en enseñar, en ayudar, en bendecir, si tú eres un cristiano que no estás haciendo muchas cosas para la obra de Dios porque te estás alejando, estás perdiendo la visión, Dios en esta hora quiere tratar con tu vida. Dios en esta hora te está hablando, Dios en esta hora te está ministrando y Dios quiere que mejores tu vida cristiana. Dios quiere que mejores tu servicio cristiano. Si crees que Dios ha hablado a tu vida, si crees que Dios te ha dicho que hay algo en tu corazón, levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame. Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Ahí donde estás, ora al Señor y dile: Señor, ayúdame. No quiero ser un creyente que solo venga a sentarse. Quiero ser un creyente que trabaje, que aliente, que ayude, que disipule, que enseñe, que evangelice. Quiero ser un creyente que
trabaje en tu obra. Quiero ser un creyente que apoye tu obra. Quiero ser un creyente que haga la obra de Dios. Ayuda mi corazón, Señor. Ayuda mi espíritu, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a serte fiel, a darte un mejor servicio, a darte un mejor trabajo para tu gloria. Destruye mi ego, destruye mi ser, destruye lo que soy y fórmame al carácter de Cristo. Fórmame a la imagen del Salvador. Ayúdame, Señor, a parecerme cada vez más al Señor. Te lo pido, Padre Celestial. Eterno Dios, te doy gracias por cada hermano y hermana que en esta hora, levantando su mano, te piden tu ayuda. Señor, te piden tu bendición. En este momento están pidiéndote, Señor, que les puedas ayudar en su servicio cristiano, que no quieren estar dentro del montón, sino que quieren participar activamente apoyando tu obra. Eterno Dios, bendice a tu pueblo, guía a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, ayuda a tu pueblo. Permite que tu pueblo esté cada día participando de tu obra. Gracias por mover los corazones con tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.